Diario Amanecer. Buen periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es su programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de su confianza, pero sobre todo agradezco su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX oficial, si lo prefieren, en el sitio www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de análisis, aquí en Cambiando de Tema, analizaremos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en los Estados Unidos, en esta comparecencia histórica como presidente de este Consejo de Seguridad Internacional ante las Naciones Unidas. Un discurso sin lugar a dudas inédito, un discurso fuerte, un discurso que sienta un precedente muy importante en el contexto internacional. México encabeza el Consejo de Seguridad Internacional y participa fijando posturas sobre temas coyunturales. Platicaremos con el periodista Gustavo Rentería. Analizaremos el fenómeno jurídico, político, económico, social con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones sobre este tema que ha generado debate y ha generado polémica. La destitución de quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Platicaremos con Manuel Zamacona sobre el contexto, las fiestas religiosas. El 12 de diciembre abrirá la Basílica de Guadalupe, se reactivarán las actividades religiosas en el mes de diciembre. Las peregrinaciones tal parece que están regresando a la actividad normal en esta recta final del año 2021. Y claro, recuento la cifra oficial de la derrama económica del Gran Premio de la Ciudad de México del pasado fin de semana. Platicaremos también un tema muy interesante con el doctor Manuel Lavariega sobre el tema COVID, la nueva vacuna, el nuevo tratamiento. Y claro, obviamente vamos a abordar un tema coyuntural en el ámbito político electoral con el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos, iniciamos. A continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Estamos en redes sociales con nuestro amable auditorio que ya están conectándose. Agradezco muchos comentarios, enviamos un fuerte abrazo, claro que sí, a los amigos allá en Toluca, Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos todos los días aquí en Cambiando de Tema. Y sí, efectivamente, hoy 9 de noviembre, sí, un día como hoy, nada más que de 1989, cae el muro de Berlín. Y bueno, efectivamente, ese 9 de noviembre del 89 hay que recordarlo como una fecha emblemática en donde, bueno, tal parece que el capitalismo se impone ante la caída del muro de Berlín como el modelo económico mundial. Sin embargo, ya en 2021 el contexto geopolítico es distinto. Tengo en la línea telefónica al prestigiado periodista y analista político, don Gustavo Rentería. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Julio? Te mando un abrazo, doctor, un abrazo a tu amplísimo público. Bueno, pues estamos cumpliendo la palabra. Gracias, Gustavo. De la semana pasada, de poder analizar qué fue lo que pasó en Naciones Unidas. Claro. El titular del Ejecutivo, aprovechando de que México ahora durante el mes de noviembre preside los trabajos del Consejo de Seguridad, puso en la mesa de discusión una propuesta que hay que calificarla de entrada como disruptiva.
Él está pidiendo que el 4% de la fortuna de los 1,000 hombres más adinerados del planeta, claro, y el 4% de los 1,000 corporativos más importantes de la Tierra, más el 0.05% del Producto Interno Bruto de las 20 naciones más importantes del país, reunidas por cierto en el grupo de los G20, puedan cambiarle la vida, puedan sacar de la pobreza extrema a 750 millones de habitantes. A ver, todo mundo sabemos que el planeta es un planeta injusto y un planeta inequitativo. Voy a poner un dato para ponerlo en contexto. Imagínate, doctor, que se produce lo similar en alimentos para poder darle de comer 10 veces lo que necesitan los habitantes del planeta al año. O sea, producimos alimentos por 10 de lo que realmente consumimos, pero muchos alimentos se desperdician. Sí. Y esto quiere decir que mientras unos pueden comer 8, 10 veces al día, hay gente que no tiene que comer absolutamente nada. Imagínate la tontería de los que habitamos esta tierra, que desperdiciamos alimentos mientras casi 1,000 millones no tienen que comer. Bueno, esto habla, lo puse sobre contexto en la mesa de discusión para entender la inequidad. Ahora bien, si esto fuera aplicado, la propuesta del presidente de la República fuera aplicada, acabaríamos con el hambre en el mundo en pleno siglo XXI. Ahora, falta que Elon Musk de Tesla diga que sí, o el señor Zuckerberg de WhatsApp, Instagram y Facebook diga que sí, que Carlos Slim de Telcel, Sanborns, etcétera, diga que sí, de Teléfonos de México, pero imagínate la maravilla de que se le unan naciones y multimillonarios del planeta para este ejercicio que sería pues maravilloso, pero también muy complejo de poder coordinar. Ahora bien, ¿qué? Ya también lo había planteado yo la semana pasada. ¿Cuáles son las reacciones? Pues hay doble reacción, Julio. Por un lado, qué maravilla, qué hombre tan humano, tan socialmente responsable, que se atrevió a pronunciar un discurso tan disruptivo como este. Y otro sector, como José Sarucán, que fue embajador de México en Washington, que dice: qué desperdicio, cómo el presidente haciendo el ridículo en Naciones Unidas, cómo planteando algo tan alejado de la realidad, como que donen el 4% de su fortuna los más ricos del planeta y las naciones más desarrolladas del mundo. O sea, así está el mundo, pero así como está la propuesta de López Obrador en los periódicos internacionales, no se diga en las redes sociales, donde amas, idolatras, quieres y lo expresas en redes sociales, o bien lo detestas, lo odias a través del Facebook y del Twitter. Claro. Así están las cosas con el presidente de la República, aunque pues es una propuesta difícil de alcanzar, pero maravillosa de poder lograrlo, mi muy querido amigo. Gustavo, sin lugar a dudas, el discurso del presidente López Obrador es un discurso inédito, es un escenario en donde pues el presidente, además de pues hablar de la corrupción, hablar de temas pues como el bienestar, hacer la propuesta de carácter solidario y fraterno, hacer esta propuesta que, como bien refieres, pues va todavía a generar debate, polémica, y habrá que ver todavía si se cumple en el contexto económico internacional. Sin embargo, en el tema de salud, pues también habría una intervención importante, porque tal parece que el presidente López Obrador iba a solicitar que se aprueben las vacunas COVID, y bueno, pues un tema también de salud mundial. ¿Cuál es tu posición al respecto, Gustavo? Bueno, tienes razón, él ha solicitado en múltiples foros, así es, y no fue la excepción Nueva York, así de que ya de una vez por todas la Organización Mundial de la Salud apruebe la CanSino y la Sputnik, es decir, la china y la rusa. Pues sí. Esto porque se ha convertido ya en este papelito o esta impresión digital en el pasaporte para poder viajar. Pero puso otro ejemplo en el discurso, este discurso disruptivo, el presidente, en el sentido de que las grandes farmacéuticas, como Pfizer, por ejemplo, van a facturar alrededor de $5,000 millones vendiendo la vacuna, mientras la plataforma COVAX, que es decir, esta unión
de países desarrollados en Naciones Unidas para distribuir de manera equitativa la vacuna anticovid en todo el mundo, únicamente obtuvo el 6%. Claro. O sea, esto habla de lo mal que lo está haciendo Naciones Unidas. Sí. Y si nos vamos hacia atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea Naciones Unidas en el 45, ha habido una cantidad de invasiones, ha habido una cantidad de guerras que las propias Naciones Unidas no han servido para nada. Entonces, creo que es momento de replantear. Sabemos que hay un Consejo Permanente y que Estados Unidos financia y controla, pero creo que es momento de replantear para qué queremos este organismo internacional si ni siquiera puede distribuir de manera equitativa las vacunas por el sistema COVAX que ellos mismos crearon. Ya no se diga acabar con el hambre en el mundo, pacificar el planeta, pero ni siquiera pudieron con eso. Creo que es un momento de replantear para qué queremos Naciones Unidas. Claro, sin lugar a dudas. A ver, vale la pena aclararle a nuestro importante auditorio que esta visita del presidente López Obrador fue en calidad de presidente este mes del Consejo de Seguridad Internacional. Gustavo, en este contexto internacional, en este tema de seguridad, este mes México pues va a presidir esta importante comisión. ¿Qué tema fijó en relación a este tema tan coyuntural y tan preocupante para los mexicanos el presidente López Obrador, Gustavo? A ver, efectivamente, se va rotando la presidencia por mes del Consejo de Seguridad. Recordemos que hay un consejo permanente que lo integran pues las naciones más poderosas del planeta, claro, en particular Estados Unidos, y México tiene una misión diplomática encabezada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, obviamente bajo las instrucciones de la Cancillería en turno, en este caso de Marcelo Ebrard Casabón. Ahora bien, el presidente va para allá y plantea el tema de las vacunas, que ya lo abordamos, sí, el tema de que los ricos del planeta, entiéndase corporativos, personas físicas y las naciones del G20 pongan una lana para mejorarle la vida a 750 millones de habitantes. Y hay un tema más que también ha planteado en varios foros el presidente, el tema de las armas. Como tú sabes, Julio, sí, comprar, vender y volver a comprar más y más y tener un arsenal en tu casa, si es que lo quieres, en Estados Unidos es algo verdaderamente sencillo. Siempre digo yo que es más difícil comprar licor y tabaco si eres menor de edad que comprar un arma de ese nivel. Claro. Ahora, todas esas armas que ya quedan, digamos, en segundo uso, sirven para armar, para darle fuerza a los narcotraficantes, a los cárteles de las drogas, a los asesinos, a los criminales, a los asaltantes, en particular de México y de Centroamérica. Se sabe que 8 de cada 10 armas ilegales en los Estados Unidos fueron compradas en la Unión, en el mundo, porque 8 de cada 10 armas fueron compradas en los Estados Unidos. Entonces, creo que un planteamiento lógico es, oigan, tengan más control en Estados Unidos para que no sigan armando a los criminales del planeta. Claro. Repito, tener un arma en Estados Unidos es completamente legal de acuerdo a una enmienda constitucional, pero en México tienes que tenerla registrada, tienes que tenerla perfectamente en regla a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, y así en la mayor parte de los países del mundo. La culpa es de Estados Unidos, que de manera indiscriminada las vende y las revende y las comercializa, y hay que recordar estas matazones que ha habido en centros comerciales, en estadios, inclusive en escuelas y en templos religiosos, porque pues no han podido controlar esto bajo el escudo de la enmienda constitucional de la cual ya he hablado, querido Julio. Claro. Gustavo, sin lugar a dudas, el tema corrupción es un tema que también iba a abordar el presidente en este importante evento, en esta reunión tan coyuntural e importante en el contexto internacional, Gustavo. Sí, efectivamente, todo basado en una columna vertebral que es la corrupción. Así como viene diciendo el presidente hace 20 años que está en campaña, sí, o estuvo en campaña, digo que está porque ya vienen las del 22, 23 y 24, claro, siempre ha dicho que todo está mal por culpa de la corrupción. O sea, atentamos contra los bosques y la naturaleza por corrupción, hay pobres y hay violencia por la corrupción, unos tienen mucho y otros tienen poco por la corrupción, y el tema fiscal y el tema de contratos y dinero público, etcétera, ¿no? Entonces, hoy el presidente, basando con esta
con este corazón, con este core, con esta columna vertebral, que la corrupción es el mal de todos los males. Así bueno, es. Él propone esto, ¿no? El tema de las armas, el tema de las vacunas, pero en particular, y que quedará para la historia, no sé si se logre, que los ricos financien a los pobres, que los ricos, más que financien, logren acabar con la pobreza que en pleno siglo XXI todavía se manifiesta y se cuenta casi con 1,000 millones de seres humanos en el planeta, mi muy querido amigo. Gustavo, desde tu amplia experiencia y tu gran trayectoria como líder de opinión y analista político, ¿tú la ves viable? Es muy difícil, yo la veo casi imposible, pero lo que me encantaría es que en las próximas horas algunos países o algunos líderes de estas naciones dijeran: yo le entro con mi cuerno porque yo presido un país solidario. Okay. O me encantaría escuchar voces como la de, por ejemplo, Bill Gates, que es uno de los grandes filántropos del planeta, dijera: a ver, en vez de estar haciendo fundaciones que de Belinda y de Bill y de Juan y de Pedro, y que cada quien haga su esfuerzo, digamos, en su región, que hagamos una cubeta internacional para poder financiar el acabar con la pobreza. A ver, yo lo veo prácticamente imposible, pero me va a encantar que se empiecen a sumar voces. Y yo creo que esto es muy factible y lo vamos a ver en las próximas horas. Pues ojalá que este importante discurso, este inédito mensaje y esta postura que ha fijado el presidente Andrés Manuel López Obrador sea la base, el precedente, el antecedente para que otros mandatarios y líderes internacionales tomen este ejemplo, Gustavo. Ojalá así sea, y lo estaremos platicando aquí en tu muy escuchado programa, querido doctor. Muchas gracias. Gustavo, como siempre es un gusto escuchar tu análisis y siempre agradezco tu amabilidad en compartirnos tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo, te deseo una excelente tarde y seguimos en comunicación, Gustavo. Estamos en comunicación. Saludo a tu amplio público. Buen provecho. Gracias. Don Gustavo Rentería Villa, prestigiado comunicador, periodista y analista político. Pero lo más importante, amigo de Uno más Uno. Tenemos un enlace por Zoom, precisamente en este contexto, en esta coyuntura política, tenemos un enlace por Zoom con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, prestigiado líder político, también un hombre con una gran trayectoria en el ámbito político, económico, social, un hombre con una gran experiencia en el ámbito institucional, y también nos comparte amablemente su punto de vista, su análisis, a quien tengo el gusto de recibir esta tarde aquí en Cambiando de Tema. Arquitecto Adrián Alanís, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace. Mi querido Julio, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio y a todos nuestros amigos de la casa Uno más Uno. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, arquitecto. Arquitecto, una noche, madrugada intensa. Bueno, desde el fin de semana, el escándalo mediático, la renuncia de una secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México, las especulaciones en torno a la celebración de una boda de dos personajes, pues yo también diría coyunturales en la vida política gubernamental, una consejera del INE y el otro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y finalmente el desenlace es la renuncia de dos funcionarios, arquitecto. ¿Qué está pasando en México? Efectivamente, Julio, como bien lo dices, Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera tras la escandalosa boda que tuvo con la consejera del INE, Carla Humphrey, ex esposa precisamente también de un panista que fue secretario particular, que es Gil Stewart, que fue secretario particular del presidente Felipe Calderón, y que realmente quisieron ser muy discretos, no celebrarla aquí en México, y se fueron a Antigua Guatemala este fin de semana. Y ambos funcionarios contrajeron matrimonio en donde acudieron servidores públicos, gente de la farándula, de muchos partidos políticos, y estuvo enmarcado realmente donde el escándalo primero se propuso, donde Paola Félix, que es la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien fue involucrada en la introducción a dicho país de alrededor de $35,000 en efectivo, que presuntamente no fueron declarados por los viajeros. Claro. Y que en ese momento después se consideró que había sido ese recurso
que el dueño de ese dinero era el presidente del periódico El Universal y que el avión, el jet privado en que viajaron, también era una aeronave que era del propio presidente de lo que es el periódico Universal. Y bueno, las nupcias estas estuvieron plagadas de lujos, realizada con 300 invitados, y quiero decirte que realmente fue un asunto escandaloso. Cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos son cada vez más públicos en México y se sabe más de asuntos o eventos privados y antes no se conocía nada. Había ostentación, había derroche, que es lo que dijo el propio presidente de la República. Así lo dijo. Es un asunto escandaloso. Sí. Dice, cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos son cada vez más públicos, los eventos privados. Dice, y contesta el propio... cuando es un cese fulminante prácticamente del presidente de la República, cuando contesta mis lealtades con López Obrador, el propio López Nieto, y Santiago Nieto y al propio López Obrador. Y a ella le manda decir que todo su amor para Carla Humphrey, y asimismo hubo también pues, varios tweets por ahí también, hasta del lo que es el papá de la gobernadora ahora de Guerrero, que también sí, el toro Salgado Macedonio dijo por ahí en su tweet: celebro el suceso, la que me tumbó se lo llevó entre las patas. Así fue como lo menciona precisamente Salgado Macedonio. Y quiero comentarte que aquí prácticamente están ausentes los conceptos de moral, que es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, y sobre la ética, y no por el actual comportamiento de los actuales funcionarios que usan a la astucia, a la viveza, al disimulo y al engaño, o bien a la intención o acción deshonesta que rozan en el cinismo y la doble moral, porque quieren hacer más justicia en los bueyes de su compadre o de los vecinos. Así es, y nunca predican con el ejemplo, y mucho menos con la familia real del Palacio Nacional. Claro. En estos momentos el gobierno federal pues requiere urgentemente de un código de ética, mi querido Julio, ética simple y llana, que haga reflexionar a los servidores públicos, que presente un catálogo de valores que en la actualidad están completamente fuera de contexto, en contradicción constante de las mañaneras, desvigorizados, en desuso, situados en el rincón de los olvidos, ven la paja en el ojo ajeno y no entienden la propia miopía que tienen. Y necesitamos que todas las acciones, omisiones, actos y hechos de la denominada cuarta transformación, contradictoria en la recuperación inmediata de la conducta digna de nuestros funcionarios, porque debemos olvidarnos de los políticos de pacotilla que confunden la moral con un árbol de moras. A pesar de lo espinoso, sinuoso y accidentado del tema, el resultado es que privilegian la doble moral entre ellos, por un lado generando más pobreza, por el otro fomentando el protagonismo a través de enfrentamientos, y enfrentamientos que son muchas veces de ira, fomentando la envidia, la manipulación, con soberbia y engaños, con verdades a medias y mentiras con otros datos. Por ejemplo, dicen que a partir del día de ayer lunes, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que ya tomó posesión y que ya está en funciones Pablo Gómez, cuando tienen que pasar y tienen que informárselo a la sociedad, a los medios de comunicación, que tienen que pasar la propuesta al Congreso. Ya una vez que el Congreso de alguna manera lo apruebe, pues entonces ya pueden ellos estar hablando propiamente de que efectivamente ya ha tomado protesta esta persona. Y más cuando hay un discurso del presidente el día de hoy en la ONU, y donde dice sería hipócrita, así lo dice el presidente en la ONU, sería hipócrita ignorar que el principal problema es la corrupción en todas sus dimensiones, la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia y de graves conflictos sociales. Todo esto prácticamente lo estamos viendo
porque lamentablemente todo lo que se refiere a lo que se ha estado haciendo en esta transformación, como ellos mismos le llaman, el autodenominada cuarta transformación, lamentablemente corrupción también es la ineptitud, la falta precisamente también de criterio y de sentido común, como lo dice el propio presidente, y lo dice así, dice, el sentido de lo común está siendo desplazados por el egoísmo y la ambición. Y vemos de repente en muchas de las dependencias de las instituciones que no están precisamente todos aquellos funcionarios, servidores públicos con realmente una profesión, una especialidad en la materia a la responsabilidad que les han dado. Eso también es corrupción, porque la ineptitud en el servicio público también es corrupción. El andar también en problemas tan graves como es lo que está costando ahorita un aeropuerto como el Felipe Ángeles, lo que dejó de costar y el dinero que se invirtió de todos los mexicanos en el aeropuerto de Texcoco, también eso es corrupción. Entonces, dice el propio presidente, si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas. Lamentablemente, eso es lo que tenemos ahorita y tendríamos nosotros prácticamente, y te lo digo con mucha honestidad, que revisar nuevamente porque cada vez tenemos más pobres en este país, cada vez tenemos más ineficiencia y esperemos que Pablo Gómez, si lo ratifica el Congreso, podamos tener en ese momento lo que es evitar la persecución política desde la unidad de inteligencia financiera, claro, y no usarla como la usó Santiago Nieto. Ese es mi comentario del día de hoy, mi querido Julio. Pues como siempre un comentario interesante, contundente, fuerte, objetivo y siempre necesario tener este análisis puntual desde una perspectiva constitucional y desde la experiencia y la voz autorizada de un gran líder político como es usted y además amigo de Uno más Uno, arquitecto Adrián Alanís. Le mando un fuerte abrazo y como siempre le agradezco su valiosa colaboración. Muchísimas gracias, Julio, a ti y a todos los amigos de la casa Uno más Uno y también a todo tu amable y gentil auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, una voz autorizada, un hombre con una gran trayectoria, un hombre con una gran, yo diría, gran experiencia, amplia experiencia para compartirnos este gran análisis de esta tarde. Muchas gracias. Fuerte abrazo, arquitecto. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para platicar con el doctor Marco Antonio Baños Martínez. El escándalo del pasado fin de semana, el pasado viernes, la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha generado pues debates muy interesantes que bien vale la pena platicarlos y escuchar el análisis desde la opinión de otro gran experto, de otra voz autorizada, como el doctor Marco Antonio Baños. Vamos a un pequeño corte y regresamos para entrar de fondo a este tema político electoral. Regresamos. Y bueno, pues tenemos en redes sociales un gran interés y una gran preocupación, porque bueno, evidentemente la agenda de información, los temas de gran relevancia en el contexto nacional e internacional, pues han disparado y el interés en redes sociales es una realidad. Agradezco mucho la participación, los comentarios que nos hace nuestro importante auditorio en Uno más Uno MX oficial y en www.unomasuno.com.mx. Tengo en la línea telefónica a el prestigiado doctor en Derecho, Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Estimado Julio, muy buenas tardes, un saludo para todo tu auditorio. Gracias, doctor. Oye, ¿qué pasó el fin de semana pasado, el viernes concretamente, la comparecencia del consejero presidente del INE allá en Cámara de Diputados? Agresiones, descalificaciones, señalamientos, amenazas, gritos, sombrerazos. ¿Esa es la altura de un debate en un recinto legislativo con un responsable, con un titular de un organismo constitucional autónomo tan importante como lo es el INE, doctor? Mira, me parece que fue lamentable que
algunos de los legisladores, sobre todo del partido de Morena, incurrieran en adjetivos calificativos en contra del presidente, concretamente con insultos, y no hubo en rigor presentación de parte de ellos de argumentos que tuvieran que ver con el presupuesto, así que yo te podría decir que mi conclusión es que la comparecencia de Lorenzo Córdoba no fue un alegato en defensa del presupuesto, aun y cuando él en su intervención inicial habló del presupuesto y un poco la composición de las partidas presupuestales, en rigor no hubo una defensa, ni tampoco hubo cuestionamiento sobre los costos de las elecciones por parte de los legisladores. Esa parte me parece que fue una mentira, no fue una comparecencia para el tema del presupuesto, y llama la atención que los legisladores pues hayan desaprovechado una oportunidad para que los mexicanos conozcamos con más detalle por qué cuestan tanto las elecciones. Ese es un primer punto. Me parece también, Julio, que si somos atentos, el debate pues ha demostrado que hay un consenso explícito de los partidos con relación a la reforma. No hay ciertamente una agenda definida para qué temas se van a tratar, no hay tampoco un calendario específico para desahogarla, pero me parece a mí que todos hablan sobre la necesidad de modificar normas en uno o en otro tema. A unos les disgusta el tema de las multas, casi todos hablaron en contra de la facultad reglamentaria que tiene el INE, y en ese sentido pues se pronunciaron porque pudiera haber algún ajuste en las normas electorales que lleven a criterios distintos en la ley respecto de cómo se tienen que fijar las multas y cómo se tiene que hacer el ejercicio de la facultad reglamentaria de parte del Instituto Nacional Electoral. Yo me parece que está como de los puntos más relevantes. Creo que también fue muy sintomático que en el discurso de los legisladores, en el propio discurso de Lorenzo Córdoba, pues exista cierto desdén al trabajo de los órganos electorales de los estados. Cuando le cuestionan a Lorenzo Córdoba los mecanismos de designación de los consejeros de los OPLES, pues Córdoba dice que no tienen un cheque en blanco, que pueden ser removidos, y los partidos fueron especialmente duros, no críticos, constructivos, sino duros con la gestión de los órganos electorales de los estados. Esa parte me parece que indica con claridad que los órganos electorales de los estados son una especie como de ficha de cambio, donde todos los partidos políticos traen desacuerdos por una o por otra razón, y en el fondo lo que te están planteando pues es que se regrese al modelo en el cual ellos designaban. Eso creo que es lo que subyace, digamos, en la parte de fondo de la discusión. Quieren que sean los congresos estatales los que de nueva cuenta decidan quiénes son los consejeros de los OPLES, y en rigor pues expresan quejas, señaladamente el Verde con el caso de San Luis Potosí, que realmente es una persona de la derecha, que no es una persona que les garantice ningún tipo de confianza, etcétera, y no te digo diciendo pues que se trataba simplemente de decisiones que no corresponden a cheques en blanco y que pueden ser removidos. Entonces esa parte no me ve, llamó mucho la atención. Creo que también la postura de los partidos fue clara, una defensa a ultranza de parte del PAN, MC y de una parte del PRI. El PRI fue especialmente crítico con el tema de las multas, de la facultad reglamentaria, pero en otra de las intervenciones la diputada Cecilia López fue especialmente elogiosa del trabajo del INE. Entonces como que el PRI en la estrategia que tuvo para la comparecencia pues se dividió, apapachó a Morena en algunos temas diciéndole somos críticos, aquí estamos nosotros, y por otro lado pues dijeron que ellos reivindicaban el tema de lo que significa el INE, obviamente. El PRD, pues también en una defensa del INE, yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, lo mismo hubiera sido prudente un discurso un poco más equilibrado de los partidos que estoy mencionando. Sin embargo, se dio de esa manera y ellos fueron los que expresaron ese tipo de situaciones con relación al Instituto Nacional Electoral. Ahora, me parece también, Julio, sí, que como están dadas las cuestiones, pues me parece a mí que el INE se queda en medio, pareciera como que en el fondo, planteándolo de manera radical o de manera moderada, pero pareciera que el modelo, o al menos algunos de los componentes del modelo electoral se agotó y los partidos van a apostar por modificarlo. Okay. Bueno,
Sí, efectivamente. A ver, Marco, es importante recordar a nuestro auditorio que el presidente del Instituto Nacional Electoral fue muy categórico. El INE no necesita que lo defienda la oposición, a el INE lo defiende la ciudadanía. Y si el INE no cuenta con el presupuesto necesario para la revocación de mandato, pues van a acudir a la Suprema Corte de Justicia. Marco, ¿qué opinas al respecto? Pues sí, mira, de hecho ya se está anunciando un recorte severo para el INE. Claro. Estamos hablando de las declaraciones que se han filtrado de algunos legisladores, de algunas iniciativas de dictamen de presupuesto, sí, pues ya de más de 4,000 millones de pesos que no se estarían entregando al INE de lo que ha solicitado el instituto, y eso en un tuit de Ciro Murayama pues quedó claro que sería prácticamente lo de la revocatoria de mandato, y el INE está diciendo que pues no podría organizar la revocatoria de mandato. Este tema pues vuelve tensa la situación otra vez entre el INE y el gobierno. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de lo que un ejercicio de democracia directa implica en términos de costos. Sería casi lo mismo que una elección constitucional, pues tienes que poner, así dice la ley de revocatoria, el mismo número de las casillas, al menos el mismo número de las casillas que se instalaron en la última elección, es decir, la de junio, y ahí estamos hablando de más de 160,000 casillas, fueron 163,753 casillas en todo el país, entonces al menos ese número tendría que instalar el INE, pero pues si no tiene presupuesto, pues se ve muy complicado que la revocatoria de mandato pudiera avanzar. Esa parte me parece que está muy clara en la discusión que se está teniendo. Y sí, tienes razón, pues el INE al final de cuentas, aunque suena muy romántico y un eslogan discursivo, pues sí, los ciudadanos son los que deberíamos de defender al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pues tú sabes muy bien que la suerte de esta institución estará en manos de los legisladores cuando emprendan la delicada tarea de la reforma electoral, aun y cuando, insisto, no existe un calendario ni tampoco una agenda predefinida, pues es un hecho concreto que ellos serán los que van a definir qué tipo de institución vamos a tener en el futuro. Entonces, ojalá que no vayamos a caer en una reforma regresiva, que vamos de pasos hacia atrás respecto de los avances democráticos que hemos tenido hasta el momento. Y yo creo que al final de cuentas, pues la comparecencia transcurrió en un ambiente un poquito tenso, con los adjetivos, con las descalificaciones. Así es. Pero también demostró que lamentablemente algunos de los legisladores no tienen el menor respeto a los ciudadanos, y lo digo porque no se prepararon para un debate con el tema presupuestal. Se prepararon para descalificar a Lorenzo Córdoba y de paso al resto de los consejeros electorales, para amagar casi con la desaparición del instituto, para decir que ciertos consejeros hacen y deshacen. A mí me pareció que eso fue muy lamentable, sobre todo si vemos lo que hizo Fernández Noroña, lo que hizo Óscar Cantón Cetina, que qué lamentable lo de Cantón Cetina, se siente ultra puro, hecho por la mano divina de Dios, y que no se le puede tocar porque entonces lo lastimas. Qué tipo tan lamentable como legislador, que lo único que hace es evidenciar que está completamente fuera de la realidad, porque no es capaz ni siquiera de hacer recíproco un saludo, con independencia de que ese saludo era del consejero presidente del INE. Pero a mí me pareció, Julio, salvo tu mejor opinión, uno de los puntos más lamentables de lo que ocurrió el viernes pasado. Y lo de Fernández Noroña, pues es también ridículo que un legislador agarre una comparecencia pues para presumir unos ridículos nahuales, o sea, ni siquiera sabe lo que es eso, pues, que se ponga a ver a Carlos Castaneda para que sepa lo que son los nahuales. No, ahí está la literatura de Castaneda, que es todo un clásico en esos temas, y que sepa, pues hay que leer el Don del Águila para que le vaya entendiendo, y otros temas que manejó Carlos Castaneda. Pero a mí me pareció de veras, en serio, una falta de respeto a los ciudadanos, a los que estábamos viendo el debate, que sacaron unos muñecos ahí, unos peluches corrientes que puso sobre la mesa y diga, estos son mis nahuales. O sea, es ridículo de veras que los legisladores hagan ese tipo de cuestiones, y lo único que hacen es faltarle al respeto a la ciudadanía,
alimentando un espectáculo político con un debate falso y con la construcción de situaciones que son absolutamente irreales en lo que ellos sostienen y en lo que ellos defienden. Entonces, también queda muy claro que pues Morena sigue siendo un partido que no quiere a las instituciones, que tienen una visión distinta a la que ellos pregonan. Claro. Y esa visión distinta es la del apego a la ley, porque si tú te das cuenta la defensa que todavía hicieron algunos morenistas sobre los temas de Salgado Macedonio y de Morón en Michoacán y Guerrero respectivamente, pues nada más te indica el nivel de desconocimiento, por decirlo suavemente, porque lo otro sería entonces que la ley pues no existe y que la única norma que se tiene que acatar es la que ellos dicen, la que ellos inventan, pero pues el tema, lo sabemos bien, Salgado Macedonio y Raúl Morón pues fueron debidamente sancionados hasta por los tribunales en doble vuelta. Sí. Entonces, ¿de dónde salen con que eso fue ilegal y que de todas maneras le dieron una lección al INE porque el voto, porque etcétera? Yo creo que se desperdició una buena oportunidad para que se conocieran de manera más objetiva, racional, profesional, sobria, los costos de las elecciones, y yo creo que claro. Lorenzo Córdoba pues se defendió bien, estuvo bien plantado, él preparó adecuadamente la sesión, y obviamente lo hizo pues con el profesionalismo, la verdad lo voy a decir así, aunque ahí pues me vayan a criticar por lo que voy a decir, pero con el profesionalismo que caracteriza a los consejeros electorales. Los consejeros electorales tienen un debate completamente distinto a lo que estas lamentables expresiones se vieron en la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, doctor Marco Antonio Baños, hay niveles y cuando la ignorancia esté por encima de la razón, el debate o la negociación son imposibles. Como siempre, le agradezco su valiosa colaboración, su apoyo, su amistad y su confianza. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, mi amigo, y estamos en contacto. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y además amigo de 1+1. Muy buena tarde. Pues tenemos temas coyunturales, temas polémicos, temas de debate, incluso temas preocupantes, porque la seguridad, la corrupción, la salud, pues la situación económica son temas que ocupan y preocupan a los mexicanos. Pero en el tema de la salud tenemos un tema alarmante, un tema preocupante. Sin embargo, las buenas noticias están llegando en el contexto internacional y tal parece que pues tenemos una luz al final del camino. Tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Lavariega, que es un experto, sin lugar a dudas, en temas de salud, que amablemente nos va a compartir precisamente este contexto de los nuevos fármacos, los nuevos tratamientos, los nuevos medicamentos, que bien podrían ser esta luz al final del camino y que podrían ser un tratamiento que pudiera salvar miles de vidas en condiciones oportunas, claro, en las primeras 24 horas, y que con ese tratamiento podríamos estar atendiendo a niños, a adultos mayores, a personas con condiciones de vulnerabilidad, y esto es importante, pues escucharlo en la voz de una voz autorizada, de una opinión legítima, de un experto de la salud. Y sí, tengo el agrado de recibir esta tarde al doctor Manuel Lavariega. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Julio, el gusto es mío. ¿Cómo te va? Excelente tarde. Gracias, doctor. Oye, doctor, fíjate que, bueno, pues hay una, yo diría, oleada de buenas noticias en el tema COVID y hay pues un tema que agradecemos los mexicanos, que bueno, la investigación científica y bueno, pues esta aprobación de estos nuevos fármacos y esta condición de vacunas Pfizer, pues vienen a darnos esta luz de esperanza. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor Manuel? Claro, vamos avanzando. Finalmente las innovaciones siguen estando presentes en la industria farmacéutica. Claro. Y hoy tenemos ya medicamentos orales que en algunos países, como es el caso del Reino Unido, como tú bien comentas, han sido aprobados. Ahora tenemos el caso de 3 fármacos orales, el Molnupiravir, que es un fármaco que ya, pues obviamente está aprobado, al igual que el Paxlovid. Ambos son medicamentos que pueden utilizarse, que es importante decirlo y acotar específicamente que son para pacientes que son positivos a COVID, no son medicamentos para prevención. Ok, ya es tratamiento, ya el señor ya dio positivo y hay que darle ese tratamiento de manera inmediata. ¿Es correcto esto? Esto es correcto y el objetivo es evitar el riesgo y disminuir la posibilidad de generar complicaciones graves de hospitalizaciones o incluso el riesgo de perder la vida. Y no suplen de ninguna manera
a las vacunas. Ah, ok. Son dos cosas por separado. Una cosa es la vacuna, el proceso preventivo, y otra cosa es el tratamiento ya de manera directa al enfermo. ¿Es correcto esto? Estás en lo correcto. Ok. ¿Y este nuevo fármaco, este nuevo tratamiento, cuándo va a estar disponible en nuestro país, doctor? Aún están en pruebas de estudios clínicos, de hecho están en fase 3, que ya es prácticamente una de las fases más avanzadas de la investigación. Sí, señor. El Reino Unido ya lo aprobó. Así y es. Ahora pues estará disponible hacia la población de este país para poder ser utilizada. Sin duda, pues nuestras autoridades de salud y también pues las empresas farmacéuticas correspondientes deben de someter a la COFEPRIS la información de seguridad y de eficacia correspondiente para buscar las aprobaciones en nuestro país. Muy bien. Bueno, obviamente esto es la luz al final del camino y esto es algo maravilloso, una excelente noticia. ¿Qué tan caro podría ser este fármaco? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que sea un fármaco carísimo o crees que sea un precio accesible a la ciudadanía en general? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que será un fármaco que sin duda pues tendrá un precio no tan alto, sobre todo por el impacto positivo que tiene en la salud, pero sin duda pues es un fármaco que trae, como tú bien comentas, luz para todos nosotros y sin duda pues el costo será mucho menor para el riesgo de cualquier condición de perder la vida o de complicarse. Entonces creo que es un fármaco que, como decimos en el argot farmacéutico y también de salud, en temas de economía de salud, pues farmaconómicamente es un producto que tendrá mucho mejor beneficio que riesgo. Claro. Obviamente este fármaco se le puede aplicar a cualquier persona, no genera daños colaterales, no representa ninguna condición de alergia y obviamente cualquier persona, incluso para que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa, lo pueden consumir, ya enfermos, obviamente. Sí, se debe de revisar de manera individual el perfil y el historial médico de cada paciente, de cada persona, y sobre eso el médico tratante decidirá si es adecuado utilizar estos fármacos, pero vamos a decir en términos generales, son seguros y son eficaces. Maravillosa noticia. Oye, doctor Manuel, hay un tema interesante, muy coyuntural en las próximas semanas. ¿Nos podrías dar una pequeña introducción, una primera etapa para que lo platiquemos la próxima semana? Le damos seguimiento, ¿qué te parece? Claro que sí, con todo gusto. Por favor, gracias. El doctor Manuel Lavariega, aquí en Cambiando de Tema, y ya hizo el compromiso. La próxima semana tenemos un anuncio muy interesante porque vienen temas también de carácter médico, de temas de prevención, temas de salud, que a todos los mexicanos nos ocupan y sobre todo nos preocupan. Doctor, te mando un fuerte abrazo, como siempre, un gusto en saludarte. El gusto es mío, estimado Julio, un abrazo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. El doctor Manuel Lavariega, amigo de 1+1. Vamos a un pequeño corte y al regreso platicaremos con el periodista y líder de opinión, don Manuel Zamacona, sobre este recuento de los daños. Bueno, en el ámbito político, beneficios en el ámbito económico, grandes beneficios, la derrama multimillonaria, cifras oficiales, la reactivación de la economía a consecuencia de este Gran Premio Ciudad de México, y bueno, pues la derrama fue histórica, pues con la ausencia de la secretaria de Turismo, pero sí con la gran presencia y participación pues de los millones de mexicanos que se volcaron ante esta, pues yo diría, fiesta del deporte allá en el sector de las carreras de automóviles, allá en el Autódromo Hermano Rodríguez, en donde se dieron cita pues importantes personalidades del ámbito político y empresarial que pues levantaron con orgullo el brazo de Checo Pérez. Me confirman que tenemos en la línea telefónica a don Manuel Zamacona, prestigiado líder de opinión y analista político. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos en estas cifras, el recuento ya oficial de este Gran Premio Ciudad de México? Gracias, Julio. Qué gusto saludarnos a todos los amigos de 1+1. Bueno, un rotundo éxito, prácticamente lo que tuvo y sigue teniendo hasta este momento eco de este Gran Premio de la Ciudad de México, que ahora es el Gran Premio ya de la ciudad, porque claro, se le llamaba el Gran Premio de México, pero ahora ya es el Gran Premio de la Ciudad de México. Sí, pues sí se consideró un éxito. En los 3 días que se llevó a cabo, que fue del 5 al 7 de noviembre, todo esto generó una derrama económica de 14,375 millones de pesos, ¿no? Además, pues todo esto también logra una ocupación hotelera en toda la capital. Estuvo por ahí del 63.7%, Ahora,
zonas cercanas al autódromo alcanzaron 97% y además se registró la llegada de 188,000 turistas. Bueno, hay que contar entre los nacionales, los turistas también extranjeros, aquí en la capital del país. Sí, señor. Todo esto que les platico, Julio, las cifras anteriores, de acuerdo con datos que son además estadísticos de la propia Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Se hizo un desglose de la derrama, se explicó que, por ejemplo, en el caso del hospedaje, fueron 192.1 millones de pesos. ¿Por qué? Por los servicios turísticos que generaron 2.183 millones de pesos. Por pues esta cobertura mediática, 7,000 millones de pesos también por ahí en este evento que fue transmitido a 200 países y además de 5,000 millones de pesos por otros conceptos, como por ejemplo la venta del boletaje, la venta de souvenirs, de acuerdo con datos de la organización del propio evento. Mira, hubo también los organizadores de la Fórmula 1 que dieron a conocer algunas cifras durante el fin de semana. Acudieron 372,000 aficionados, que era lo que platicábamos el día previo a la carrera, ¿no? Claro. Al empezar a todo esto, se esperaba ya una afluencia de más de 300,000 personas al Autódromo Hermano Rodríguez para presenciar las carreras de automóviles. Se calcula que con la derrama generada por estos servicios turísticos, fueron por ahí de 2.183 millones de pesos, que equivale al ingreso por un año del 75% de los trabajadores actualmente registrados ahí en los servicios de alojamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el caso de la derrama generada por hospedaje, equivale al alquiler, digamos, de 137,000 habitaciones en una noche en hoteles de la Ciudad de México. Entonces, bueno, son cifras que ya se han dado a conocer, que son oficiales, nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque este evento, sin duda, vino nuevamente a contribuir aquí a la economía de la capital, que era muy necesaria por todo lo que hablamos de la pandemia. Claro. Por una parte. Así es. Ahora, por otra parte, ya se viene el 12 de diciembre y hay que recordar que, bueno, pues la Basílica de Guadalupe, pues es un lugar a donde acude muchísima gente y había estado cerrado por la pandemia, ¿no? De cara al próximo 12 de diciembre, día en que se festeja la Virgen de Guadalupe, la villa va a abrir sus puertas para recibir pues a todos los miles de peregrinos. Esto ya también se dio a conocer, entonces seguramente generará otra derrama económica importante, y lo que decíamos también hace algunas semanas, este último trimestre del año ha venido sin duda a impactar en la economía de manera positiva aquí en la capital, Julio. No, pues buenas noticias. Tal parece que la normalidad, la nueva normalidad, está pues llegando momento a momento. La salud, las condiciones económicas, la reactivación de eventos pues multitudinarios, claro, con todas las medidas preventivas para evitar el contagio. Es importante ver esta luz al final del camino, Manuel, y bueno, pues agradecido siempre con tu puntual comentario, tu análisis y con esta información tan positiva que nos compartes esta tarde. ¿En dónde podemos encontrar tus redes sociales, Manuel? Muchísimas gracias, Julio. Me pueden encontrar en @Zamacona_al_aire, @Zamacona_al_aire en las redes sociales. Si nos escuchamos los días sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio, contando con tu opinión como siempre todos los días sábados, Julio. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Como siempre es un gusto saludarte y agradecido por tu amable invitación. Te mando un fuerte abrazo, te deseo una excelente tarde y una pronta recuperación. Te escucho un poco ronco de la garganta. Así es. Ya nos estamos recuperando, pero bueno, ahí vamos para adelante. Gracias, Julio. Gracias, don Manuel Zamacona, siempre con ese profesionalismo que lo caracteriza. A pesar de estar enfermo de la garganta, nos toma esta llamada telefónica para compartirnos este interesante reporte. Te mandamos un fuerte abrazo, mi estimado amigo don Manuel Zamacona. Saludos a todos los amigos del 1+1. Gracias, muy amable. Amigos, hemos llegado al término de este programa, este martes 9 de noviembre. No me resta más que agradecerle el gran apoyo que me brinda mi equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Costa, al licenciado Israel Muñoz, a mi coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas, al presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cawi, a la directora general de Diario Amanecer y del Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego. Su amistad, su apoyo y su respaldo para que este proyecto, reitero, como todos los días, sea una realidad que podamos someter a su amable consideración. Le deseo una excelente tarde, muy buen provecho, sígase cuidando, seguimos en pandemia. Cuídese mucho, hasta mañana. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información.
lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.